Nosotros sabemos que el conocimiento de Cristo es muy importante y lo otro, ¿cómo hacemos nosotros para seguir predicando y hacerlo conforme a las palabras de Cristo? Y aquí es donde tenemos que tener un cuidado porque nosotros al predicar debemos de tener un cuidado de saber lo que predicamos. Si yo estoy en medio de ustedes, pues predicar es fácil. Pero si yo estoy en un país árabe islámico, donde se odia al pueblo de Dios, a los cristianos, donde se odia a Jesucristo, predicar frente a ellos ya no es fácil. Entonces ahí es donde entra que la sabiduría de Dios. Y Pablo parece que tuvo esa experiencia. Y para concretar la última frase que dijo el hermano Gilmar, vamos a predicar agradando a los hombres o agradando a Dios. Gálatas 1, versículo 10, lo pueden leer. Y esto Pablo se encontró con esta situación. Y la situación de él era pues los judíos, ¿ya? Entonces él dice en 1:10, ¿cómo nos dice hermano Gilmar, por favor? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, una de las partes que el siervo de Dios se gana el título, no solamente porque predica el evangelio gratuitamente, sino se gana también el título porque predica no para agradar a los hombres, sino para agradar a ¿quién? A Dios. Y si usted mira cuál es el botón que me hace a mí agradar a Dios, hermano John, ¿cuál cree que yo debo de tener para yo agradar siempre a Dios? ¿Cuál es ese botón que yo tengo que tener? Uno dice, bueno, para que haya luz acá, está el switch. Pero para agradar a Dios, ¿cuál es el botón que yo tengo que oprimir? Y ahí es donde viene la parte del ego y la voluntad. Porque todos nosotros tenemos una voluntad relativa. Pero la voluntad relativa de nosotros tenemos que someterla a la ¿qué? A la voluntad de Dios para poder ¿qué? Agradar a Dios, no hay otra. Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando lo iban a crucificar, él mismo dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Entonces, una de las cosas que yo quiero que se lleven de esta enseñanza del hermano Gilmar es lo importante que él leyó ahí en lo que es Hechos 5:32, que dice que el Espíritu Santo Dios lo da a los que ¿qué? Le obedecen. Pero el que le obedece es porque hace la voluntad de él o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, precisamente. Entonces, una de las cosas más importantes para agradar a Dios es hacer ¿qué? Su voluntad. Pero ahora conocemos la voluntad de Dios, entonces por eso vienen los mandamientos. Dios dio una cantidad de mandamientos que nació de la voluntad de Dios para que nosotros podamos practicarlos y demostrarle así nuestro amor a Dios. Jesucristo es claro y dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces guardar el mandamiento es tan importante porque es la base de todo, es el amor. En aquel día mirad, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto y esto. Eso yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Y por qué son hacedores de maldad? Porque hicieron la voluntad de ellos o hicieron la voluntad de Dios. De ellos. Entonces, muy importante, y eran grandes evangelistas que hacían milagros y sanidades, imagínense. Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado tremendamente que podemos nosotros seguir predicando, pero tenemos que hacerlo de una manera con inteligencia. Una vez me preguntaron a mí, pero hermano Henry, usted habla de la verdad absoluta, pero la Biblia no habla de la verdad absoluta. Y yo estaba mirando ese versículo, pero menos mal que el hermano lo citó en Juan 16 y el versículo 13. Dice, el Espíritu de verdad, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad, no dice a la verdad, ya, sino a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es la verdad absoluta? Ahí estaba escondido ese tesoro. Si usted mira, el 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Entonces dice, todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Lo que hay en Cristo, el Evangelio. Por eso la palabra absoluta no aparece, pero aparece toda. Cuando se habla de toda la verdad, esa es la absoluta. Y ese mismo Espíritu de verdad andaba ¿con quién? Con Cristo. Y andaba al lado de los apóstoles, que fue lo que explicó el hermano aquí en el 14:15. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora ¿qué? Con vosotros. Pero luego dice, estará ¿qué? En vosotros. O sea que en nosotros tiene que estar la verdad ¿qué? Absoluta. Pero en ese momento estaba morando con ellos, era Jesucristo. Moraba con ellos, pero luego le hace una prueba. ¿Estará qué? En vosotros. Y Cristo en la última oración dice, Señor, dice al Padre, así como tú estás en mí, yo estoy en ti, quiero que ellos estén en mí y yo en ellos, en perfecta ¿qué? Unidad. Bueno, hace 8 días que nos tocó salir un poquito rápido y estábamos hablando sobre el engaño. El engaño es la ausencia de la verdad. Es como las tinieblas es la ausencia de ¿qué? De la luz. Entonces aquí nosotros habíamos quedado y quiero referirme a algo que es muy importante en nosotros, que es, no sé si la hermana Sandra recuerda, cómo nosotros, en qué manera debemos nosotros, Jesucristo dice, coge un niño y lo sienta en sus piernas y le dice a los apóstoles, si ustedes no se vuelven como este niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Y ninguno de los apóstoles, pues, que estaban en esa época con Cristo, explicó esa parte, pero el apóstol Pablo sí lo explica. ¿Cómo yo puedo llegar a ser un niño, hermana Amparo? Porque es una exigencia de Cristo para entrar ¿en qué? En el reino de Dios. ¿Cómo cree que yo puedo llegar a ser un niño para entrar en el reino de Dios? Es como difícil pensarlo, pero sí hay una manera. ¿Y esa manera cuál es, hermana Sandra? Nosotros debemos ser niños ¿cómo? Para entrar en el reino de Dios. ¿En qué debemos de ser niños? En la malicia. 1 Corintios 14:20, mire lo que dice. 1 Corintios 14:20, nosotros debemos ser niños ¿en qué? En la malicia. Usted ve que un niño no es nada de qué, de malicioso. Pero el adulto mira que alguien saluda, llega un hombre y saluda a alguien, a una mujer, ahí mismo, no, eso como lo saludo, tiene que haber algo ahí porque yo no sé. Eso nosotros no podemos ser así, porque estamos que juzgando. Aunque no le expresemos a la persona, estamos juzgando y tenemos que ir cambiando en eso. ¿Cómo nos dice en 1 Corintios 14:20, hermano Gilmar? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, para evitar el engaño, cuando Jesucristo comienza a abrir los 7 sellos del libro, que está en Mateo 24, la primera frase que él dice es, mirad que nadie os ¿qué? Engañe. Y ahorita hay un engaño por todos lados, y la gente no se da cuenta. Y están sacando leyes para aprobar el engaño. La gente, y usted que yo soy transgénero, yo soy transexual, yo soy tal, puros engaños. Y la gente no se da cuenta y cree que eso, y detrás de eso, ¿quién está? Satanás. Y los engaña de una manera tan astutamente. Y usted que, no, yo soy una mujer. Digo, pero mira tu cuerpo. No, pero soy una mujer. Me percibo. Entonces, ese es un engaño. Por eso es importante el espíritu de verdad que nos llegue. ¿Ya? Porque es que en Dios es que está la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y es sofisticado. Es sofisticado. Entonces, el asunto aquí está es que nosotros debemos ser niños ¿en qué? En la malicia. En la malicia. Yo para predicarle a una persona que ha sido engañada, yo tengo que ser un niño. O sea, aquí se me llena esto, vamos a decir, me llega un grupito de transexuales. La Biblia me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo, yo los amo. Pero yo tengo que, ahí es donde viene la predicación. ¿Predico para agradarles a ellos o predico para agradar al Señor?
Y ahí es donde viene la sabiduría de uno. Uno tiene que... Entonces yo para mirarlos a ellos tengo que ser ¿qué? Como un niño, en la malicia. Para predicarles, yo no sé quién es quién. Yo no sé quién es quién porque Jesucristo me dijo, id y predicar el evangelio a toda ¿qué? ¿Quedaron incluidos ellos? Sí. Se apareció, como decía yo, el brujo mayor de México, pero ya se murió. Pero vamos a decir, se apareció. Dije, hermano Henry, tenga cuidado que ahí llegó fulano de tal. ¿El que me dice eso es niño en la malicia? No. Porque ya está la expectativa. Entonces, el que es niño en la malicia, es niño nada. ¿Y por qué? No, yo le voy a predicar. Entonces le predica. Entonces, para yo predicarle a todas las criaturas, yo tengo que ser niño ¿en qué? En la malicia. Pero si yo no soy niño en la malicia, entonces yo hago selección de personas y puedo llegar a caer en algo más grave, que hago acepción de ¿qué? De personas. Entonces, para yo predicarles a ellos no tengo que tener ¿qué? La malicia. Tengo que ser un niño en la malicia. Pero si ellos me quieren contaminar a mí con sus ideas, con su ideología, ahí sí yo tengo que ser maduro en mi manera de ¿qué? De pensar. Y esa madurez yo la adquiero ¿con qué, hermana Sandra? Adquiero yo la madurez en la manera de pensar. ¿Cuál es la palabra clave que me da la madurez a mí? Vamos a mirar Hebreos 4:11 porque es que es bonito todo esto, enseñar la Biblia con esta sabiduría, ¿ya? Porque a nosotros nos dicen, nos dice el apóstol Pablo, no sean niños en la manera de pensar, sean niños en la malicia, hermano John, pero en la manera de pensar no, porque un niño en la manera de pensar lo engañan ¿qué? Fácilmente. Pero resulta que yo voy a predicarle a un grupo de personas que ya para yo verlos, para poderles predicar, yo tengo que ser niño en la malicia. Pero ya cuando ellos me quieran venir a abordar y a convencerme del engaño que ellos tienen, yo ya tengo que ser una persona en mi manera de pensar que maduro, ya, una persona mayor. Y por eso la manera de pensar la conseguimos. ¿Es ese 5:12 o 4:12? Hebreos 4:11. Dice, ya siendo muchos de vosotros que debían ser maestros. Hebreos. Vamos a mirar Hebreos acá. Ya te voy a decir Hebreos. Libro de Hebreos Santiago. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, pueden leerlo por favor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, todo aquel que participa de la leche son los bebés, pero participa de esas enseñanzas suavecitas porque es un niño. Y al ser niño, es inexperto en qué palabra, hermana Sandra, ¿en qué es inexperto esa persona? En la palabra de qué, de justicia. Entonces lo que a mí me da madurez es el estudio de la justicia, pero la justicia está en el evangelio oculta. Y yo revelo la justicia del evangelio por la fe, la revelo. Romanos 1:17. Porque en el evangelio se revela la justicia por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia a mí me da la madurez para predicar ¿qué? El evangelio, sin hacer acepción de ¿qué? De personas. Siga leyendo, mire lo que dice, porque todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ajá. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el que es experto en la justicia, hermano John, tiene los sentidos ejercitados en discernir ¿qué? El bien y el mal. El bien y el mal. Entonces yo miro que la gente está engañada y volteo a mirar a un lado y Satanás está riéndose. Los tengo engañados. Allá hay uno que se cree que es un caballo
Existen, sí, existen. Eso suena chistoso acá, pero existen. Y si usted no lo trata como un caballo, entonces le está produciendo un trauma. Y entonces ellos están haciendo leyes. Por eso es que en Apocalipsis hay un versículo que dice, le hacía guerra a los santos y los vencía. Porque una cosa es que haya ley para probar lo bueno. Y otra cosa es que haya ley para probar que lo malo. Y si lo malo lo ponen con ley, a mí me pueden llevar a la cárcel. Porque hay una ley, así sea una ley patas arriba. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que dice Proverbios 15, 23. Porque es que el hombre está cambiando. Ahorita nosotros somos los malos y resulta que nosotros tenemos que tener el cuidado ya. Que nosotros tenemos que tener lo que es la sabiduría de Cristo. Pero ahorita está sucediendo esto. Miren lo que dice en Romanos 15, 23. ¿Es ese? Dos cosas. Proverbios 15, 23. O 15, 21. Dice, porque dos cosas aborrece Jehová. No, dice aquí así, mire. Porque el que condena al justo y el que justifica al impío, estas dos cosas son ¿qué? Abominables. Pero para yo condenar, 17:21, creo que es. Para yo condenar, fíjese, 17:23. ¿Qué me recuerda la cita bíblica? Es Proverbios. Hermana Ana, Dios le bendiga. Me recuerda la cita bíblica del que condena al justo y el que justifica al impío son 17:15, pastor. 17:15. 17:15. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Mire, son abominación a Jehová, hermana Sandra. ¿Usted cree que el que justifica al impío tiene la verdad o tiene el engaño? ¿Qué dice hermana Sandra? El engaño. Y eso es lo que dice Cristo. Mirad que nadie os engañe. Cuando Él está sentado en el Monte de los Olivos y ya le han mostrado el templo y ya Cristo les dice no quedará piedra sobre piedra, entonces le hacen la pregunta, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Y Jesucristo les dice, cuando Él abre su boca, lo primero que dice, mirad que nadie os ¿qué? Engañe. Hoy en día este es el engaño. Usted mira a una persona homosexual y está engañada. ¿Por qué? Por el diablo. Pero yo tengo que amarlo y predicarle el evangelio. Pero para yo poderle predicar a él, yo tengo que ser un niño ¿en qué? En la manera de pensar. En la manera de pensar. En la manera, la malicia. Y tengo que ser un adulto en la manera de ¿qué? De pensar. Entonces, cuando yo voy a predicarle, yo no sé quién es quién. O sea, un niño. Pero si él me quiere abordar a mí para contaminarme, ahí yo tengo que ser maduro en la manera de ¿qué? De pensar. Y nosotros tenemos la mente de ¿quién, hermana Amparo? Uno dice, de Cristo. A alguien le pregunta, ¿y usted qué mente tiene? No, pues la mía. No, la de Cristo. Por eso es muy importante el asunto de terminar la enseñanza que teníamos hace 8 días del engaño. ¿Ya? Porque el engaño está ahorita por todas partes, hermano John. Por todas partes. Uno mira a alguien y está engañado. Y lo terrible es que lo están haciendo ya normal. Y le están haciendo ¿qué? Leyes. Por eso estamos nosotros en el último tiempo. Si usted va a Romanos, ahora ya leímos Proverbios 17:15, ¿cierto? Donde dice que el que condena al justo y el que justifica al impío, esas dos cosas son abominables. Pero para yo condenar al justo, tengo que tener un juicio, ¿cierto? Hermana Ana, para yo condenar a alguien, tengo que hacerle un juicio.
Y yo tengo que condenar a esa persona porque hay una ley, que el otro se la saltó. Entonces, cuando hagan las leyes justificando todos esos engaños de Satanás, entonces van a condenar a quién, al justo, y van a justificar a quién, al impío. Pero ¿cuándo sucederá eso? Porque recuerda que estamos hablando del engaño. ¿Cuándo sucederá todo lo de las leyes? Porque ya hay leyes de estas que están en Canadá, donde hay un pastor que no puede predicar ya sobre Romanos 1, 26 y 25. Ya no puede predicar. Si lo oyen predicando, lo llevan. Incluso va a salir una ley que la están tramando ya para declarar la Biblia un libro de ¿qué? De odio. Ese es el engaño de Satanás. Y los hermanos están todos tranquilos en todas partes. En las iglesias están apacentándose a sí mismos. Y no están mirando lo que Satanás está tramando. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer que el terreno en que andamos. Porque si a mí me dicen, hermano Henry, coja esta carretera por los llanos orientales, pero yo no soy, en los llanos dicen la palabra que conoce los lugares, le dicen vaquiano. Si yo no soy un vaquiano, o sea, que conozco el camino, me voy a meter por donde están los pantanos o lo que sea, y de ahí yo no salgo. De lo que yo tengo que saber para yo poder discernir entre el bien y el mal, tengo que ser un experto en ¿qué, hermano Jonathan? Hermano John. En la palabra de justicia, hermana Nati, muy bien. Porque es que la justicia es la que se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Pero esa es la justicia absoluta. Pero en el Antiguo Testamento está la justicia que es relativa. Por eso es que la justicia absoluta se hace con la justicia, con la verdad absoluta que corresponde a Juan 16:13, que dice, y el Espíritu de verdad nos guiará ¿a qué? Toda la verdad. Esa es la verdad absoluta, toda la verdad. Ahora, vamos para ahí. Pero resulta que las leyes ya las comenzaron a hacer. Pero nosotros estamos todavía aquí en la tierra. Y puede venir la persecución. Pero entonces, ¿cuándo es que ya las leyes se destapan de completo? Daniel 9:27. Daniel 9:27. Estamos hablando del engaño. Puede leerlo, hermano Gilman. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, a la mitad de la semana vendrá ¿qué? El desolador. ¿Con qué viene el desolador? Con una muchedumbre de ¿qué? De abominaciones. O sea, vendrá con una muchedumbre de leyes que justifican ¿a quién? ¿A quién? Al impío. ¿Y que condenan a quién? Al justo. Usted me dice, ¿y por qué usted dice eso? Abominación. Ya leímos Proverbios ¿qué? 17:15. ¿Qué es abominación? ¿Qué es lo que es abominable ante Dios, hermana Sandra? El que, pero según Proverbios 17:15, hermana Ana, ¿qué es lo que es abominable? El que justifica el impío. Y el que condena al justo. Entonces usted traslada ese pensamiento ¿a dónde? A Daniel 9:27 dice, vendrá el desolador con la muchedumbre de ¿qué? De abominaciones. Reemplaza abominaciones por una muchedumbre de justificaciones al impío y de condenas ¿a quién? Al justo. Ahí en la mitad de la semana es que viene la persecución grande y entonces ahí sucede que el arrebatamiento. El arrebatamiento. Entonces, si usted mira en Apocalipsis, no voy a dar esa cita bíblica, porque ahorita no me recuerdo, pero les quiero compartir esto porque es importante que nosotros tengamos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Hermano John. ¿En qué debemos de tener bien ejercitados los sentidos de discernimiento de qué? Del bien y del mal. Pero para yo tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del mal necesito un botón especial. ¿Cuál tengo que ser experto en qué? En la palabra de justicia. Por eso es que la palabra de justicia nace cuando yo conozco la verdad.
Hay dos clases de verdades. La verdad relativa, que se divide en subjetiva y objetiva, y la verdad absoluta. Con la verdad relativa subjetiva yo hago justicia. Yo puedo condenar y sale absuelto el que no viola esa ley. Pero es que el demonio, vamos, ahora no me cancelen el video, el demonio lo que hace es cambiar la verdad por la mentira. Él la cambia. Y ahí es donde el Hijo de Dios tiene que saber si quiere ser siervo de Dios o no quiere ser siervo de Dios. Nosotros somos siervos por dos cosas. Primero, porque predicamos el Evangelio ¿cómo? Gratuitamente. Y hermana Sandra, y lo segundo, ¿qué es? Hermana Ana, y lo segundo que es para yo ser siervo. Dice en Gálatas 1, ¿qué fue que leímos? 11. Porque si yo predico agradando a los hombres y no a Dios, entonces no sería siervo de ¿quién? De Cristo. Entonces, si yo predico el Evangelio agradando a todo este sistema de engaños que se está dando, yo no soy siervo de Cristo. ¿Me comprenden? Entonces, el engaño está más sofisticado de lo que nosotros pensamos. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos, frente a todas estas personas que están engañadas, yo tengo que ser un niño ¿en qué? En la malicia. A mí no me interesa quien venga a oír una palabra, ¿ya? Yo le tengo que predicar el Evangelio agradándolo a él o agradando a Dios. Agradando a Dios. Yo recuerdo que alguien me dijo a mí, y fue algo bonito porque yo nunca había practicado la enseñanza bíblica con una persona diferente, ¿ya? Entonces se me presentó la oportunidad y esa persona me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué los cristianos a nosotros nos odian y hablan mal de nosotros? Hablan que Sodoma y Gomorra, que nos va a caer fuego del cielo, pero de Hitler, que mató niños y persiguió a judíos, de Hitler no dicen nada. Entonces yo le dije a él, bueno, si eso ha pasado, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Por qué? Digo, sí, ¿por qué nos odian? Dije, por falta de conocimiento. Y entonces me dice, ¿cómo así por falta de conocimiento? Por falta de conocimiento los odian. Porque si a mí me invitan a predicar a un grupo así, que puede suceder, o le dicen al hermano Gilmar, o a la hermana Ana, o a la hermana Sandra, mire, nosotros queremos oír de la palabra de Dios, y ¿por qué no nos vienen y nos predican? Ustedes llegan y es un salón lleno de estas personas. Ustedes tienen que ser niños ¿en qué? Usted no puede llegar y entrar al grupo y... No, normal. Jesucristo dijo, y predicar el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. Usted para predicar el Evangelio tiene que ser un niño ¿en qué? A toda criatura hay que predicarle. Si ellos te quieren abordar a ti para convencerte, ahí usted tiene que ser maduro en la manera de pensar y tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Entonces, esta persona cuando oyó eso, ¿cómo así que por falta de conocimiento, sí, por falta de conocimiento le van a tratar así a usted? Entonces viene la siguiente pregunta. Y entonces le digo yo, ¿usted sabe qué es la verdad absoluta y la diferencia con la verdad relativa? No lo sabe. Y si usted no sabe eso, ¿usted cree que puede ser fácilmente engañado? Oh, sí, claro. ¿Sí nota? O sea, uno tiene que ser ágil con la palabra. ¿Me comprende? Y entonces la persona, terminamos nosotros y no podía contradecir nada. Pero él se seguía preguntando, ¿pero yo por qué soy así? Porque el engaño fue muy sofisticado de Satanás y usted se creyó la mentira. Y entonces le ponía el ejemplo de alguien que se creía un caballo y se iban a quitar los pies para que le colocaran los cascos de caballo. Entonces él se agarraba. Ah, no, esa sí está más loca que yo. Entonces, el asunto es que por lo menos ya había logrado algo, ¿sí me entiendes? Es eso, nosotros debemos ser malicia. ¿En cuanto a qué? Debemos ser niños en cuanto a la malicia. A mí no. Yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces esta persona decía, bueno, no sé cuál es la diferencia entre esas verdades. Dije, mira, yo le digo a usted, ahí viene ese hombre y lo trae la policía. Y usted, ¿y por qué? No, la policía dice que es un pedófilo.
esa es una verdad indirecta, porque la verdad directa es que Él es un hombre. Pero por la acción que hizo, yo tengo otra verdad también, que es la verdad calificativa, o la verdad indirecta. ¿Es un qué? Un pedófilo. Pero ese pedófilo viene de una rama del engaño. Y para yo poder discernir eso, tengo que ser un experto en la palabra ¿de qué? De justicia. Y por eso es que Jesucristo, no hay algo más hermoso que lo que es que prediquemos nosotros la palabra desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al predicar nosotros la palabra desde el punto de vista de Jesucristo, tenemos nosotros una gran ventaja. ¿Ya? Jesucristo dice, mire, no piensen lo que ustedes vayan a decir y a predicar. Hermano John, cuando usted vaya a hablar con una persona así, no diga, ¿y ahora yo cómo le hablo? Vaya a Cristo, dice, y yo te voy a dar palabra y sabiduría que ellos no la podrán rechazar ni contradecir, aunque se opongan. Yo me quedo con esa ventaja. Entonces uno tiene que predicar esta persona. Y yo le comencé a él a predicar. Y entonces le expliqué la diferencia entre una verdad indirecta y una verdad directa. Y entonces dijo, bueno, ¿y entonces cuál es? ¿Y entonces cuál es? Dime, usted es lo que es y que eso es verdad, pero indirecta. Y la verdad de Dios es que usted no es eso que usted cree. Y entonces se quedó, ¿cómo así? Yo sí. ¿Quieres saber qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Hizo Dios al hombre varón y ¿qué? Y hembra. Esa es la verdad de Dios. Y se queda él pensando, ¿usted cree que Dios miente? No, claro que Dios no miente. Entonces, ¿quién es el que miente? Bueno, el diablo. Y entonces, ¿de dónde salió todo eso de los géneros, de ideología de género? De Satanás. Yo recuerdo que yo hice un apunte en el internet una vez y un hermano me llamó. Hermano Henry, sus enseñanzas son muy buenas, pero usted tiene que tener cuidado para aprobar todo lo que aparece en el internet. Bueno, ¿y cuál fue el problema? Sí, porque usted estaba diciendo ahí que está diciendo que usted se queda con el punto de vista de Cristo y que usted está de acuerdo con el asunto de la palabra, algo así, de la palabra que es varón y hembra, pero resulta que género femenino y género masculino. Entonces le dije, bueno, tuve que recordarle que la lengua academia, de la lengua española, eso fue cambiado en el año 92. Primero se decía sexo, masculino, femenino, pero luego lo cambiaron ¿a qué? A género. Pero género no es exacto. Es la trampa del engaño. ¿Ya? Porque hay géneros ¿qué? Musical. ¿Cierto? ¿Y usted en qué música, de qué género? Tropical. O tal. ¿Ya? Entonces yo por eso le decía, yo me quedo con la palabra que dice la Biblia que se refiere al sexo, que sea el órgano físico. Y Cristo dice que los hizo ¿qué? Varón y hembra. Pero palabra género yo no lo acepto para el hombre y la mujer. ¿Y por qué no? Porque Jesucristo, el mismo Dios en el Antiguo Testamento dice que hizo las semillas, las árboles según cada una, según el género de ¿qué? De semilla. Y luego hizo el ganado según el género ¿qué? De ganado. Eso está en Génesis ahí en el capítulo 1. Pero cuando hizo al hombre no hizo, y lo hizo según género masculino y femenino. No hice así. Lo hizo varón y hembra. Entonces todas esas verdades tenemos nosotros que tenerlas. Para nosotros poder hacer ¿qué? Un justo juicio y predicar. Pero cuando yo le voy a predicar a ellos, yo soy un niño en la malicia. Yo no sé quién es quién. Y les predico el evangelio. Si ellos me quieren abordar a mí, entonces yo ahí tengo que ser no un niño en la manera de pensar, sino ya maduro en la manera de pensar. Y el que es maduro en la manera de pensar es porque es experto en ¿qué, hermano John? ¿Experto en qué palabra? Palabra de justicia. Recuerda que está en Hebreos ¿qué? 5:12, ¿ya? Porque todo aquel que es niño, pues hay que darle lechecita, pero aquel que tiene los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, es porque es que
experto en la palabra de justicia o porque no es inexperto en la palabra de justicia. Entonces estamos hablando del engaño. El engaño viene bien sofisticado. Bueno, ya leímos 1 de Corintios 14, 20, que lo habíamos leído, ¿sí? ¿De qué es necesario que nosotros nos revistamos? Estoy repasando, para dejar la levadura de la malicia. ¿Ya? Vamos a ir al libro de Colosenses 3.8. Vamos a estar en esta parte del libro de Colosenses 3.8. ¿Qué nos dice? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sigo? Sí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, entonces yo la renovación del nuevo hombre en mí se va renovando porque llega a qué, hermana Ana, al conocimiento ¿qué? Pleno, o sea, al conocimiento pleno de Cristo. Porque dice, aquel que lo va formando de acuerdo a la imagen, al que lo llamó de acuerdo a su imagen. Pero se forma cuando yo llego al conocimiento pleno, o sea, entiendo el evangelio totalmente, ahí se forma. De esa manera yo dejo el viejo hombre que está viciado a la malicia. Y eso se ve en nuestras iglesias por falta de conocimiento. Entra una persona y todos hemos caído en ese error. Yo tenía un amigo que yo lo he dado ese testimonio. Me dice, estaba yo en la clase de los jóvenes, en la escuela dominical, y tenía la clase con ellos, y yo, hermanos Henry, quiero que oremos por un señor que está ahí, que llegó a la iglesia. Decir, dame 5 minutos, ya voy para allá. Bueno, yo llegué a orar por el hombre, y me llevé una sorpresa. Era un indigente, pero yo no me podía ni arrimar ni a 1 metro porque olía de todo. La camisa era blanca de él, pero la tenía negra. El cabello es apelmazado de tanto mugre. Y yo lo miré y me dio tristeza de cómo el enemigo, Satanás, vuelve la creación de Dios. Y cuando yo vi eso, entonces, bueno, vamos a orar. Y le dijo mi amigo, arrodíllese. Y el hombre se arrodilló, pero era de los locos que andan por la calle. Ahora, este es otro grado de engaño de ¿quién? De Satanás. Pero hay otros que los engañan y son diferentes. Pero este era, y yo oré por él, normal, creo, yo me acuerdo que yo hice la oración normal, Señor, rescata a este hombre. Yo no puedo hacer nada por él. Y terminamos la oración y le dijo mi amigo, el hermano, dice, ¿puede irse? Y se fue. A los 8 días, mi amigo me dice, mire, le presento un amigo. Mucho gusto. ¿Usted lo ha visto antes a él? No, es la primera vez que yo lo veo. No, hermano Henry, ¿usted me ha visto a mí? No, jamás lo he visto a usted. Con chaqueta de cuero, bien peinado y todo. Hermano, usted hace 8 días que oró por mí. Y yo, ¿es usted de verdad? ¿Hay algo imposible para el poder de Dios? No. Entonces, ahí, cuando yo voy a orar por estas personas, yo tengo que ser un niño ¿en qué? En la malicia. A mí no me importa quién sea. El evangelio es para todo el mundo. Y Dios obra. Entonces, aquí dice que nosotros tenemos que ir renovando ese nuevo hombre que está hecho conforme a la imagen del que lo está renovando, que es Cristo. Y la única renovación es que nosotros lleguemos a ¿qué, hermano John? Al conocimiento que, hermana Ana, pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno de Cristo, hermana Sandra? El evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que ahorita correr. Bueno, yo digo en el buen sentido de la palabra, correr en que adquiramos el mayor conocimiento de la mente de ¿quién? De Cristo. Para que cuando Él venga a arrebatar la iglesia, que ya están saliendo las leyes, porque ya hay leyes firmadas condenando al justo y justificando al impío, pero a la mitad de la semana es que se destapa bien el desolador con la muchedumbre de ¿qué? De esas leyes. Ahí es el arrebatamiento. Y Cristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Tú tienes que pensar como piensa Cristo.
Tiene que amar como ama Cristo. Una vez un hermano me hizo una pregunta. Me dijo, hermano Henry, dice que hay que amar al enemigo. Sí. O sea que hay que amar al diablo. No. Porque el mandamiento dice, ¿amarás a quién? ¿A tu qué? Prójimo. Es a alguien que es semejante a uno. Pero los seres celestiales enemigos no. Mire, Jesucristo dice, ahora viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y nada tiene que ver con quién, conmigo, nada tiene que ver. Bueno, vamos a leer otro versículo ya. ¿A quiénes no debemos de consentir? Mateo 24:24, vamos a mirar a quiénes no debemos de consentir. Primero vayamos a Proverbios 1:10, en cuanto al pecado, ¿ya? En cuanto al pecado, ¿a quiénes no debemos de consentir? Proverbios 1:10, ¿qué nos dice? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, resulta que yo estoy trabajando y tengo un amigo en el trabajo. O usted está trabajando y tiene una amiga en el trabajo, pero es una amiga extraña. Yo conocí una persona que estaba trabajando en un lugar y tenía una amiga, así del trabajo, compañera de trabajo. Y la amiga, que camine, vamos a almorzar. Que la invito a almorzar. No, yo no soy por allá. Que camine. Bueno, al fin aceptó. Yo no estoy, solamente quiero almorzar nada más contigo. Y se fue y almorzó. Cuando al poco tiempo, la amiga que iba a la iglesia más o menos, resultó igual que la otra amiga. Entonces aquí donde dice, si los pecadores te quisieran, ¿qué? Engañar. Engañar. No consientas. Por eso uno tiene que mirar de dónde nacen las palabras. Dice, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Por eso es muy importante. Si los pecadores te quisieren engañar, tú no consientas, háblales de Cristo, háblales de la verdad. Y por donde vaya ellos te van a respetar, porque si usted le habla con sabiduría, no pueden contradecir. Ahora sí, Mateo 24:24. ¿A quiénes no debemos consentir en cuanto a los religiosos? Puede leerlo, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí hay otra clase de engaño. Aquí el enemigo se viste ¿de qué? De oveja. Y entonces llega la ovejita y mira, no es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy ¿qué? Apóstol. Y no estoy en son de hablando despreciativo, no, estoy diciéndole para que tanto el que hoy se cree profeta o se cree apóstol entienda de que puede ser un engaño lo que está viviendo. A mí la palabra de Dios me dice, edificados, el versículo que tengo detrás de mí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. Ese versículo lo sabe todo el pueblo cristiano. Pero cuando habla de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿usted cree que Pablo se estaba refiriendo a los apóstoles de hoy del siglo XXI? No. Se estaba refiriendo a los que llamó Cristo, incluido Pablo, que reemplazó a Judas Iscariote. Sobre esos fundamentos que nosotros debemos edificar, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora viene, ¿de qué clase de profetas? Alguien predicaba en una iglesia y decía, aquí lo que hace falta es el poder de Elías, y todas las ovejitas, amén. ¿Y qué dice Cristo cuando Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego como el profeta Elías? ¿Qué le dijo Cristo? Sí, aquí necesitamos el poder de Elías. No, Jesucristo dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Y lo reprendió. Y agrega, porque yo no he venido a perder las almas, sino a qué? A salvarlas. Esto está. Lucas, ¿qué es eso, hermano?
Lucas capítulo, creo que es... bueno, vamos a esperar mientras él lo cuenta. Mire, entonces aquí es donde volvemos a lo mismo. Estamos hablando de los engaños sofisticados. No consientas si el pecador te quiere, ¿qué? Engañar. A coger otra vez las vanidades de este mundo. No consienta. Y no consentir es algo fuerte. Y 9:54. Lucas 9:54. Entonces, esa es la parte que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta en este tiempo, hermano, porque es que este tiempo no es fácil para el cristiano, ni para las iglesias. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mire lo que dice. Viniendo estos, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Exactamente. Entonces, ¿sobre qué profetas vamos a edificarnos nosotros? Dice, sobre los apóstoles está claro, pero ¿sobre cuál profeta nosotros debemos de edificar? Porque profetas está desde el Antiguo Testamento hasta Cristo. Dice, la ley y los profetas fueron hasta quién? Hasta Moisés, hasta Jesucristo. Pero hasta Juan. Pero esa parte de profetas terminó. Entonces yo tengo que edificarme sobre el fundamento de quiénes, de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Que 1 Corintios 14:3, puede leerlo, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces ahora no es para descender fuego del cielo y consumir a los enemigos, porque sería una contradicción que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había que. Y si le botamos fuego del cielo para que los mate, sería una contradicción, ¿sí? Entonces, si yo a todos los voy a hacer, entonces, ¿a quién voy a buscar y a quién voy a salvar? Si a todos los voy a condenar. Sería una contradicción. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia de Cristo está edificada sobre los fundamentos de ¿qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de todo eso, ¿quién? Jesucristo. Entonces, nosotros respetamos mucho a los profetas del Antiguo Testamento. Muchos los respetamos. Y lo que ellos hicieron fue bien hecho en la época de ¿quién? De ellos. Eso fue perfecto. Si yo veo hoy en una máquina del tiempo y llego donde Elías y ya se cae fuego del cielo, yo no lo veo que está incorrecto. Pero si yo ando con Cristo, ya lo veo que ya no es aplicable para ese tiempo. Lo mismo, todas las cosas del tabernáculo eran aplicables ¿para qué? Para ese tiempo. Pero si yo estoy con Cristo, ya no. Ya yo tengo que hacer lo que hace Cristo. Entonces, hay otro engaño que no lo podemos consentir, que es el engaño religioso. ¿Ya? Está el engaño de los pecadores y está el engaño de los religiosos. Pero hay otro engaño todavía más sofisticado, que si es posible, aún a los escogidos podría ¿qué? Engañar. Son los que hacen milagros y sanidades y todo eso. Y ahí usted cómo se da cuenta. Por eso es que Jesucristo da la clave. Usted conoce el buen árbol, ¿por qué? Por sus frutos. No es por nada más. El árbol es igualito, pero por sus frutos usted conoce el árbol. A ver, ¿cuál es el fruto del justo, hermana Sandra? Hermana Ana. ¿Cuál es el fruto del justo, hermana Nati, hermano Noé, hermano José, que se me ha escapado hoy? ¿Cuál es el fruto del justo, hermano Francisco? ¿Cuál es el fruto del justo, hermano John? Vamos a mirar el fruto del justo. Es árbol de vida. La cita bíblica, Proverbios, vamos a ver, Proverbios 11:30, ¿será? Léalo, hermano, a ver. ¿Qué dice? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Mis palabras son espíritu y son ¿qué? Son vida, dice Cristo. Y si yo practico el evangelio, estoy tomando del árbol de vida. Ese es el fruto. Porque el fruto es que primero llega, ese conocimiento florece y después da el fruto, que ya es el resultado final.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Yo quisiera que todos ustedes, de verdad, hermanos, tuviéramos todos nosotros la mente de Cristo. Yo sé que Dios a todos nosotros nos abrió el entendimiento, pero yo creo que es necesario que sigamos orando, que Dios nos abra un entendimiento total. Que usted pueda leer en la Biblia un versículo y automáticamente quede todo ¿qué? Grabado en tu mente, que nunca jamás se te vuelva a olvidar. Y eso hay que pedírselo a Dios. Por eso hoy traía un versículo, un estudio bíblico sobre el entendimiento. Pero como estamos hablando, terminando el estudio bíblico del engaño, vamos a terminarlo. Pero ¿qué es lo que tú necesitas para que nosotros podamos, hermano John, para que usted pueda entender las escrituras? ¿Qué necesita? Porque te pueden dar muchos consejos, ¿cierto? Puede decir, vaya al Instituto Bíblico Getsemaní, un ejemplo. O vaya al Instituto Bíblico tal. O asista a los estudios bíblicos tal. Pero ¿qué es lo que tú necesitas realmente, hermana Sandra, hermana Ana, para poder usted comprender las escrituras? Sabiduría. Sabiduría, ¿cómo? El Espíritu Santo. Mira, recuerden siempre que nosotros tenemos una mente, pero Jesucristo tiene también la mente. Y dice, no piensen lo que ustedes vayan a contestar, sino espere que el Espíritu Santo o Cristo, si usted no piensa lo que dice, en aquella misma hora yo les daré palabra y ¿qué? Y sabiduría. Pero para que Él me dé palabra y sabiduría, yo tengo que estar conectado a ese todo. ¿Ya? Y ese todo es el que va a dirigir mi mente. Entonces, es muy importante que estemos conectados. Por eso en 1 Corintios 15, 28 dice, y el que le sujeta todas las cosas a Jesucristo, el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo, ¿en qué? En todos. Entonces, a mí me hacen la pregunta, ¿y yo cómo voy a comprender las Escrituras? Léalo, hermano Gilmar. Lucas 24, 45, ¿qué dice? Lucas 24, 45. ¿Cómo yo voy a comprender las Escrituras? Estudiando teología o estudiando esto, mire lo que dice ahí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces tenemos que hacer una oración y pedirle a Jesucristo que nos abra ¿qué? Entendimiento. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando filosofía y letras, me encontré con un problema. Y era que yo prestaba atención al 1000%. Y yo sé que ustedes también hacen eso. Me prestan atención al 1000%. Pero quedaba volando en todas las clases. No entendí. Y yo era así en la clase, pero era que me concentraba y yo no captaba nada. Y todos mis compañeros contestaban y a mí pues me daba pena ya preguntar porque este es el último de la clase. Y yo sé que ustedes después de pasar eso, tienen preguntas, pero les da pena preguntar porque ya no van a decir que yo no entiendo nada. Pero entonces, uno de los libros de los filósofos, que era Jaime Balmes, y escribió El Criterio, decía que lo más importante para uno entender algo era la atención. Y entonces yo difería, no, pues si yo presto 100%, 1000% de atención y no entiendo. La respuesta la tenía ¿quién? Cristo. Les abrió el entendimiento ¿a quiénes? A los apóstoles, después de 3 años y medio. Les abre el entendimiento a los apóstoles, después de que resucita, les abre el entendimiento, para que comprendan que las escrituras, ¿cuáles? Las del Antiguo Testamento, porque el Nuevo ellos tenían que escribirlas. Pero si no entendían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cómo iban a escribir las nuevas? Entonces ya Juan, con ese entendimiento abierto, dice, tengo que meter este versículo. Juan 1:17, ¿qué dice? Con el entendimiento abierto, ya no me voy a dejar engañar. De Juan llega y dice, hermano Gilmar, ¿qué dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces dice Juan, gracias Señor porque me abriste el entendimiento. Ahora yo sé que la ley vino por medio de ¿quién fue dada? De Moisés. Pero es que la gracia y la verdad vienen ¿por quién? Por Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. Entonces hay otro engaño que es muy peligroso. Por eso es que Jesucristo, Él
cuando está hablando con los apóstoles, a todos les dice, mira, a mí hay alguien que me va a entregar. Y todos se miran, ¿de quién? ¿Sí? Y entonces dice, el que yo voy a mojar el pan y que lo diere mojado, a él es. Y él lo hizo y como todos andaban elevados de pronto, tú sé, yo lo digo porque a mí me pasaba, yo iba a una iglesia y predicaban y yo estaba ahí, pero a mí me podían preguntar y la mente mía andaba por todos lados. Y yo no memorizaba lo que estaba predicando el pastor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y los apóstoles no se dieron cuenta cuando Judas Iscariote hizo eso. Y Judas Iscariote lo engañó ya no el sacerdote, ya no lo religioso. Y era un apóstol y fue engañado ¿por qué? Por el amor al dinero. Hago la pregunta, ¿en este tiempo pueden ser los pastores engañados por el amor al dinero? Sí, pueden ser engañados por el amor al dinero. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, ¿hasta dónde nosotros estamos capacitados para evitar el engaño? ¿Ya? Jesucristo llega y mira a los apóstoles y dice, mire, yo los mando a ustedes. Como ovejas en medio de ¿qué? ¿De ovejitas? Como en medio de lobos. ¿Y usted cree que el lobo perdona la vida de una oveja? ¿Y cuál es? El lobo siempre busca en las ovejas ¿cuál? Las más fáciles de dominar. Y usted será una presa fácil si no tiene palabra. Porque es que a la gente se domina con la palabra. Créamelo. Yo llego a una conferencia y yo los pongo a todos. Yo recuerdo cuando llegaba a la conferencia de estos filósofos, cuando ya le pedí, tuve que pedirle a Dios, Señor, dame, porque yo no puedo. Yo llego, me decían algo y me tumbaban. En plena conferencia quedaba yo avergonzado. Llegaba a la casa, almorzaba y me acostaba y después de 2 horas me llegaba la respuesta. Y el Señor, pero es que usted me está dando la respuesta después de 4 horas y yo quedo ahí avergonzado. Démela inmediatamente. Y yo le pedí a Dios. Y Dios me la dio. Una mente, créame, a mí me hacen una pregunta y yo ya tengo la respuesta. ¿Y es el hermano Henry que es así? No. Dios hizo eso conmigo y yo les quiero presentar que Él quiere hacer eso con ustedes. Hermanos, estamos en un tiempo muy importante para nosotros. La venida de Cristo está ahí. Mire, ya hay leyes que se están aprobando que son abominables. Y a la mitad de la semana viene el desolador con la muchedumbre de ¿qué? De abominaciones, o sea, de leyes abominables. ¿Y qué es lo abominable? Leyes que justifican al impío y condenan al justo. Bueno, ya hemos llegado que no debemos de consentir eso. Pero vamos a mirar el otro versículo ya para finalizar, que son las 7:30, 7:20. Vamos a mirar ahora otro engaño. Ustedes están acá y pueden ser engañados, no por el diablo, sino por nosotros mismos. Y es que usted oye toda esta palabra. ¿En qué momento puedo ser engañado yo, hermano Francisco? Si usted oye toda esta palabra, si la pone en práctica, ¿es engañado? Y si no la pone en práctica, es un engaño que es indirecto, pero funciona. Santiago 1:22, y mire lo que dice. Eso es cuando nos engañamos nosotros mismos. No sé si usted se ha pasado eso, que está en un cuarto oscuro y no se acuerda que tiene un espejo. Y sale en el cuarto y ve una sombra en el espejo. ¿Y quién está ahí? Y es su sombra. Ese espejo, usted mismo. Entonces, se engañan a sí mismos. Es otra manera de engaño. Puede leerlo, hermano Gilmar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Imagínense. Entonces, todo esto que hemos oído nos toca ponerlo ¿en qué? En práctica. Pero si no lo ponemos en práctica y solamente, hermana Amparo, la oímos y no lo ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso dice, ¿a qué compararé el hombre
prudente. ¿A qué compararé la mujer prudente? Eso es lo que dice. Le compararé a un hombre, porque eso es lo que dice. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Vinieron tempestades, truenos, de todo, inundaciones, tsunamis, de todo, y la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Nadie lo pudo que engañar. Pero a cualquiera que oye mis palabras, hermano José, hermano Francisco, y no las hace, le compararé al hombre que edificó la casa sobre ¿qué? ¿La qué? No. A cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Y entonces vino lluvia, tempestades, tsunami, y fue grande su ruina, se la llevó. ¿Me comprenden lo importante de no engañarnos a nosotros mismos? Cualquiera que oye la palabra no sea olvidador y olvidadizo, sino hacedor. Porque el que se olvida se engaña así que a sí mismo. Y el último versículo para terminar. El último versículo. ¿Qué otra clase de engaño hay? Imagine otra clase de engaño hay. Bueno, alguien podría decir, si fuera uno del mundo me ayudaría muchísimo, porque todos son tremendos. O sea, los que mantienen engañando por todos lados, son sofisticados del engaño. Pero mire otra clase de engaño, 1 Corintios 3:18. ¿Qué otra clase de engaño hay? 1 Corintios 3:18, que nos dice hermano Gilmar, 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ok, esta es otra clase de engaño. Cuando uno le dice a una persona, mire, Jesucristo dijo esto, pero es que yo tengo esta costumbre. A mí me gusta así y así. No, pero es que Jesucristo manda es esto. Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Sí, pero yo puedo predicar de otras cosas que no es evangelio. No. Entonces, si alguno dice, el otro engaño que hay, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ¿qué? De ellos. Aquí la astucia se une ¿con qué? Con la malicia. Entonces aquí hay otra clase de engaño. Por eso hay un versículo que dice, no seas sabio en vuestra propia ¿qué? Opinión. Está en Proverbios ¿qué, hermano? 3:7. 3:7. No seas sabio en vuestra propia opinión. Entonces, yo leo la Biblia y leo que Jesucristo dice algo y yo, no, pero no, es que podemos hacer esto también. Entonces, aquí es donde viene. Nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión frente a Cristo. En lo relativo, te puede dar su propia opinión. Frente a la verdad absoluta, no, porque es absoluta, por eso no hay opiniones fuera. ¿Cómo nos dice Proverbios 3:7? Mire, dice, nadie sea sabio en su propia opinión. ¿Cómo dice? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, en otras palabras, si usted es sabio en su propia opinión, puede estar en el camino de ¿qué? Del mal. Dice, porque hay hombres que los caminos al hombre le parecen ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos. O sea, estoy dando esta enseñanza del engaño porque es que ya lo veo a las puertas. Ya está tocando. Y nosotros tenemos que estar alerta en esto, hermano Noé, todo. Nosotros tenemos que estar alerta porque somos un grupo que queremos hacer ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. Y tenemos que luchar. Es que usted, mire, si usted va en una carrera ciclística y usted va, ya los que van primero ya le sacaron 1 hora, pues el ánimo suyo ya está ¿qué? Desmotivado, porque no puede ya. Pero si usted mira la meta y va entre todos, usted tiene la opción de ¿qué? Ganar. De ganar.
Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren, la meta. Tenemos que hacer un esfuerzo en aprender las escrituras, de comprenderlas. Yo les voy a dar la clave. ¿Qué saca usted con comprender las escrituras? La única manera es que Dios te abra ¿qué? El entendimiento para comprender la escritura. Pero ¿qué saca cuando usted comprende las escrituras? Mira, Daniel 12:10. Vamos, 12:10. Mire lo que saca la persona. Los impíos no podrán entender, pero los entendidos, recuerde que Cristo le abrió ¿qué? El entendimiento para que sea que entendidos, ellos sí comprenderán. ¿Cómo nos dice Daniel 12:10? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí está. Los entendidos ¿qué? Comprenderán. Todos los entendidos que estemos en este tiempo en la tierra, vamos a comprender. Y los que comprenden tienen esa dicha de ser ¿qué? Limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Cómo nos purificamos nosotros, hermano Gilbert? La obediencia. ¿A qué? Por medio de la obediencia ¿a qué? A la palabra. Primera de Pedro 1:22. Sí, eso es limpieza, pero ¿cómo nos purificamos? Aquí es donde vienen los 3 niveles de la verdad absoluta de Cristo, que nos santifica, nos limpia, nos santifica y nos purifica. Pero vamos a leer el tercer nivel de la verdad absoluta de Cristo. Primera de Pedro 1:22, mire lo que dice. Si nosotros obedecemos a esa verdad de Cristo, nos purifica. Primera de Pedro 1:22. Sí, Señor. Vamos a mirar a ver cómo nos dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos. Entonces, nosotros somos purificados por la obediencia ¿a cuál verdad? A la verdad de Cristo, purificados. Ahora somos santificados ¿por qué? Juan 17:17, los 3 niveles de la verdad absoluta. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Y somos limpios ¿por qué? Por la verdad. Juan 15, ¿qué? 15:3, puede leerlo. Juan 15:3. Limpios, emblanquecidos y purificados. Todo por no ser olvidadizos cuando oímos la palabra de Cristo, que es la verdad. ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces esos son los 3 niveles de la verdad de Cristo. Cuando tú te identificas con esa verdad, difícilmente usted va a ser engañado, hermano. Difícilmente vamos a ser engañados. Por eso es muy importante que los entendidos ¿qué? Comprendan. Recuerden eso. Si usted ve que le queda difícil comprender, ¿a quién le debe de pedir? A Dios. Haga la oración, dígale a Dios, Señor, yo quisiera comprender toda tu sabiduría, toda tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Entonces Dios en un momento dado te va a abrir ¿qué? El entendimiento y tú vas a comprender las escrituras. Vamos a orar a Dios y vamos a hacer esta petición delante de Él. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pedimos hoy directamente para todos nosotros, para los hermanos que se encuentran en las redes sociales conectados y que mirarán estas enseñanzas en diferido. Pedimos también para ellos y para los que están en esta sala de conferencias, Señor, también te pedimos, Padre Celestial, que de acuerdo a tu misericordia nos siga abriendo totalmente el entendimiento, Señor. Ábranos el entendimiento y danos una sabiduría de lo alto, infinita. Señor, queremos comprender todo lo que tú predicaste, Señor. Danos ese privilegio, porque para mí, para todos nosotros es un privilegio que podamos tener la mente tuya. Señor, que esa imagen se haga en nosotros conforme a tu imagen y semejanza cuando, Señor, lleguemos al conocimiento pleno. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no permita que nos engañemos a nosotros mismos siendo olvidadizos, sino no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre Celestial,
Presento a los hermanos aquí presentes. Señor, toma el control de toda nuestra vida, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor, queremos rendirnos ante ti. Señor, rendimos todas nuestras emociones, nuestras aspiraciones, Señor, todos nuestros pensamientos los ponemos postrados ante ti, Señor, porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, así como tú dices, el Espíritu de verdad tomará de lo mío y me glorificará. Señor, que ese Espíritu de verdad esté en nosotros y que tomemos solamente lo que es tuyo. Señor, no dejes que a nuestra mente entre ninguna otra clase que no sea una palabra que venga de tus labios. Guárdanos en este tiempo y guárdanos de todo engaño. Padre Celestial, permítanos que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo tú mismo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludito para la hermana Marlene Chávez, Miriam Medina, María Elizabeth Najera, Patricia Rodríguez, Jaime Silvestre, la hermana Petrona y todos los que estuvieron conectados. Lo mismo en YouTube. Dios les bendiga.